La libertad cristiana no es libertinaje, es el tema que nos reúne para el estudio de la palabra. Vamos a ver lo que nos dice Judas capítulo 1, el verso 4. Leemos la palabra del Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas, Pablo nos dice que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y que no estemos otra vez, ¿verdad?, sujetos a esclavitud. Ese texto bíblico es muy usado muchas veces para querer sostener una serie de cosas que hoy en día hacen algunas personas que van en contra del evangelio de Cristo, de la palabra de Cristo. Y esto es importante que nosotros hoy le prestemos una debida atención. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo siguiente. Cuando nosotros vemos una serie de cosas que es importante destacar, primero, el irrespeto a Dios, la falta de temor hacia Dios, el pecado, la abundancia del pecado. Porque como dice Judas, son hombres impíos, o sea, son gente sin temor de Dios, no le importa nada, pues no hay temor de Dios. Y para una persona que no le tema a Dios, le es relativamente fácil creer que está jugando con el Señor. ¿Por qué quiero destacar esto? Primero, porque esas personas corruptas de entendimiento, esas personas que han producido malestar dentro del cuerpo de Cristo con su irrespeto, ¿verdad? Y quiero que tomen esa palabra, un irrespeto a Dios, una falta de respeto a lo santo, a lo puro. El convertir la gracia, porque es importante que entendamos la gracia. La gracia tiene que ver con ese don que nos fue regalado del cielo, que se expresa en la persona de Jesucristo, a través del cual tú y yo somos salvos y podemos entrar con confianza a la presencia del Señor para disfrutar herencia, disfrutar posición de hijo, identidad de hijo y tener una relación de intimidad con nuestro Padre. Regresar a esa relación de intimidad con nuestro Padre celestial. Pero ¿qué acontece? Que poco a poco se ha ido vulnerando, se ha ido quitando los aspectos que tienen que ver con la santidad de Dios. Lo que tiene que ver con estar relacionado con el Señor. Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Hay una santidad bíblica. Hoy en día, y es importante que entendamos esto, para muchas personas el lugar de adoración, llámese el templo, es nada. Lo que antes, o sea, lo que nosotros llamamos altar, mucha gente le llama el escenario. Hay una diferencia entre escenario y altar. La Biblia nos da a nosotros la palabra altar para referirse al lugar de adoración, para referirse al lugar donde la gente va a orar,
a relacionarse con el Señor. Pero muchos entienden hoy que eso no es necesario. Si hubo algo que enojó a Jesús en su ministerio, fue cuando el Señor vio que su casa la habían convertido, su casa, la de él, la habían convertido en una cueva de ladrones. Dice que tomó un látigo y viró la mesa de los cambistas que estaban en la casa del Señor. Y él mismo dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Qué es el templo? El templo es la casa de Dios. La casa de Dios. No es menos cierto que nosotros, los hijos de Dios, cuando vamos y nos congregamos como iglesia en ese lugar, somos los que realmente le damos el toque especial. Somos los que realmente le damos el matiz que ella debe de tener como casa del Señor, como lugar de adoración. Pero ¿qué pasa? Que como hoy en día el concepto es que esa es una casa más como la tuya o como la mía, que el altar es el escenario. Y yo siempre, he creído esto durante mucho tiempo. En el escenario se presentan los hombres, en el altar trabaja Dios. Repito esto. En el escenario se presentan los hombres, en el altar trabaja Dios. Por cierto, la Biblia nos manda, nos llama y nos dice: cuando ustedes vean en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habló Daniel, ahí está hablando de un lugar preciso de adoración. Pero ha habido una profanación al santuario. Y esto es importante. Dios bendiga a las personas que se están conectando y a aquellos que están compartiendo la transmisión. Entonces, ha habido una profanación al santuario, a tal manera que hoy en día hay personas que entienden ellos que pueden ir al santuario como a ellos les dé la voluntad. Por ejemplo, hay pastores, hay líderes juveniles, mujeres que van al altar con no importa. O sea, si tú quieres ir en unos pantaloncitos cortos, una franelita de mangá, tú vas así para el altar porque ese es el escenario. Es el escenario. Eso no tiene nada que ver. A ese nivel de libertinaje se ha llegado. Mujeres que van al púlpito con unas licras, ropa inadecuada, hombres que van al altar también de manera muy inadecuada al altar, porque estamos en la libertad, dicen ellos, con la que el Señor a nosotros nos ha hecho libre. Yo no creo que eso es libertad. Para mí eso es libertinaje. Quiero que me escuchen. La falta de respeto a Dios, la falta de respeto a lo santo, la falta de respeto a lo puro, nunca debemos de tomarlo como libertad, sino como libertinaje. El lugar donde se adora a Dios debe de ser un lugar consagrado para eso, para uso exclusivo. En estos días, ¿verdad?, veíamos sorprendidos unas fotos aparentemente genuinas en una iglesia donde se tenían las caras, las pancartas de un candidato de un partido X en el país.
Y esta no esto es yo lo vi, personalmente lo vi, como una falta de respeto al templo. Una falta de respeto a lo santo, a lo sagrado, que debe de ser la casa del Señor. Entonces, eso es importante que nosotros lo destaquemos. ¿Qué sucede? Que muchas personas, quiero que me escuchen esto, muchas personas ven como normal, al perderse el entendimiento de quién es Dios, a perderse el entendimiento de cómo nuestro Dios trabaja. Porque déjeme explicarle algo. Del Nuevo Testamento, sí, ok, ya no hay que ofrecer sacrificio, Cristo ofreció el sacrificio. Pero hay un detalle importante. ¿Dejó Dios de ser santo? Interesante esto. Cuando Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo, impresionante. Es el Señor quien le dice a Moisés que le haga un tabernáculo. Le da un diseño. Le dice cómo tiene que hacerlo. Y le da una serie de reglas para su santuario, para el lugar de su presencia, para el lugar en el que él habita. Le dice cómo tienen que hacerse las cosas. Hoy en día, yo no te voy a decir, no, tú tienes que ponerte una ropa como la del sumo sacerdote. Claro que no estoy hablando de eso. Pero por lo menos, a la hora de ir al altar, a la hora de la administración, a la hora de usted estar en el lugar sagrado, usted debe de saber cómo usted va a ir vestido. Nosotros no somos el mundo, entendamos esto. O sea, no somos el mundo tiene su forma. En el mundo los cantantes inconversos cantan hasta sin camisa y en pantaloncillo. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en aquellos que representan a Cristo, ¿se imagina? ¿Cree usted que usted iba a ver a Cristo ministrando sin camisa? Yo creo que hasta decirlo da hasta brega. O en pantalones cortos, porque estamos en la gracia. Eso es libertinaje, sensualismo. Eso tiene que ver con los sensuales que no tienen al Espíritu. Que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve eso, usted mismo dice, no, nosotros necesitamos crear una conciencia espiritual de lo que es el Señor, de lo que es su culto y de lo que eres tú como templo del Espíritu Santo. Recuerden que hay mucha gente que está jugando con la gracia. Yo peco ahora, me arrepiento después. Eso no es problema. Yo arreglo mi problema. La gente pecando conscientemente, haciendo las cosas de manera, bueno, y ustedes se imaginan, y nos preguntamos por qué hay tanto conflicto con la santidad, con el temor de Dios en este tiempo. Y yo he llegado a una conclusión. Y mi conclusión tiene que ver con que no se conoce a Dios. Y como muchos no conocen a Dios, lo irrespetan. Y esa palabra la voy a estar utilizando mucho esta noche. Como no conocen a Dios, lo irrespetan. No valoran el lugar de su presencia. Porque el que no conoce a Dios, y esto es importante, el que no conoce a Dios y respeta al Señor, el único que le guarda respeto a Dios es el que lo conoce, el que se relaciona con Él, el que vive para Él. Ese es el que se conecta con el Señor. Entonces me va a decir, no, mire, déjeme explicarle algo. Dígame lo que usted me quiera decir, dígame rajatabla, lo que usted quiera. Pero yo no creo que una mujer en unas licras esté bien para ir al púlpito. Y lo que yo estoy diciendo, personalmente yo lo he visto en lugares donde he ido a ministrar. Mujeres en licra en un altar.
O sea, un irrespeto total a Dios. Ropa indecorosa para estar en el lugar de su presencia. Hombres vistiendo feísimo. Te van a decir, muchos de ellos, es que usted está desfasado. Usted está desfasado porque usted no ha entendido el nuevo tiempo. El tiempo de la juventud. El tiempo nuevo en el que se está ministrando en este tiempo. Usted no lo ha conocido, usted no lo ha entendido. Que hay un problema que se nos está dando, que es el siguiente. La falta de respeto a Dios, por no conocer a Dios, por no temerle a Dios, está haciendo que se respete todo. Su santidad, su devoción, su culto, su ofrenda. Porque es que nuestra adoración a Dios tiene que ver con todo. Todo lo que nosotros hacemos es parte de nuestra adoración a Dios. Sea de palabras, sea de hecho, todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. Cuando la Biblia nos llama o nos habla de hombres corruptos, reprobos en cuanto a la fe del Señor, también cabe destacar lo siguiente. Recuerden que mucha gente a veces, entretener, se le quita peso a lo que Dios ha establecido para producir un culto vacío, que lo que hace es entretener a la gente. Y mucha gente no ha entendido que hoy más que nunca se necesita una iglesia que ame a Dios, que guarde la palabra, que camine como Cristo caminó, que se levante en este tiempo para establecer el orden de Dios. Una iglesia que conozca el Espíritu, una iglesia que entienda el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, que es lo que más se necesita hoy. Hoy se necesita gente santa, gente llena de Dios, gente que camine bajo la pureza, que caminen en pureza, que caminen en santidad, que caminen en obediencia, que caminen en integridad delante del Señor. Eso es lo que se necesita hoy más que nunca. ¿Qué estamos haciendo que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo anda nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Aleluya. Porque eso lo necesitamos hoy. Santidad, devoción, entrega, pureza. Necesitamos eso hoy. Entonces necesitamos fluir en esa vida que agrada al Señor, donde cada uno comprenda y entienda su rol en el Evangelio de Jesucristo. Que podamos decirle al Señor, Señor, aquí estamos, porque esto se necesita hoy. La santidad, la pureza, la fe, el crecer sanos en la fe. Es importante esto también, el poder crecer sanos en la fe. El poder entender que Dios requiere de nosotros pureza, santidad, entrega, obediencia, que separados de Él, una palabra que me gusta mucho, que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Hay que cuidar lo sagrado, hay que cuidar lo puro, porque a eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? A ser defensores de la santidad de Dios, a ser defensores de esta gracia a la cual hemos sido llamados para este tiempo difícil, peligroso en el que nosotros nos ha tocado vivir.
donde hay mucha gente sin temor de Dios, donde hay muchos problemas de gente que predica lo que la gente quiere oír, de profetas que le endulzan el oído a la gente, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, que hay un pueblo que no ha entendido el propósito y la vida de santidad y de integridad que hay que vivir delante de Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos modelos. Debemos modelar a Cristo todo el tiempo, en todo momento. Modelar a Cristo, llevar el evangelio a un nivel a ti. Vea a Cristo en tu vida. Muchos han dañado y por eso hay tantos que hoy en día critican el evangelio. Claro, el evangelio siempre va a tener gente que lo va a criticar, gente que no va a creer en él. Eso es normal. No todo el mundo es de fe. Pero sí es verdad que hay personas que por su actitud, por su forma de ser no cristiana, han sido retrancas, han sido puntos de caída para otros. ¿Por qué? Porque no han presentado a Cristo. Mire, por ejemplo, una muchacha cristiana que se está acostando con un impío. Le permite mensajes, le manda fotos. Mañana usted va como creyente a predicarle a ese impío. ¿Se va a convertir? ¿Va a recibir a Cristo? Cuando cristianos cogen prestado y no pagan, cuando muchos denominados cristianos hablan mentira y en el barrio lo tienen como gente de bochinche, gente de chisme o gente baja, ¿qué va a pasar? Si aquel que le corresponde presentar a Cristo no lo presenta, si aquel que le corresponde hablar de Cristo no habla de Cristo, si aquel que le corresponde decirle a su vecino, mire, con sus acciones, tus acciones valen más que tus palabras. Hay mucha gente que quiere que usted crea en ellos, pero ellos con sus acciones niegan lo que te están diciendo con su boca. No hay una cosa más difícil hoy en día que ser pastor correcto, amonestando a la gente. Sí, te vas a encontrar enemigos, gente que no te va a querer hablar, solo porque lo has amonestado en el Señor. La amonestación en el Señor, no todo el mundo hoy en día la quiere resistir. No todo el mundo. Hay gente que se hace enemigo de un hombre o una mujer de Dios porque lo amonestó en el Señor. Porque ellos se creen que nadie puede amonestarlo, que ellos nadie le puede llamar la atención, que ellos nadie le puede decir nada. Porque vuelvo y le repito a ustedes, hay mucha gente corrupta de entendimiento, con un alto nivel de orgullo en su corazón, que no entiende lo que es la mansedumbre del hombre de Dios que va creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué acontece? Vuelvo y repito, recuerden que se ha tomado el evangelio de Cristo y muchos lo han convertido en un libertinaje. Y lo peor es que hay muchos que teniendo comezón de oír no tienen la revelación. Óigame, no tienen la revelación para entender, para conocer que a esa persona que tú estás siguiendo no es una persona correcta en el Señor. Porque falta algo que se llama discernimiento de espíritu. Señores, si hay algo que falta hoy en la iglesia, sí, escúcheme, que falta hoy en la iglesia es discernimiento de espíritu. Hay mucha gente que no discierne nada, que no entiende nada. La Biblia dice que son reprobos en cuanto a la fe. ¿Qué significa eso? Que que nunca pasan la prueba de la fe, porque cada vez que le viene una prueba de fe, ellos se queman, ellos fallan. Para los que me escuchan en otros países, eso es un término muy dominicano, se queman. Cuando uno iba a la escuela y no pasaba el examen, dice, se quemó, no aprobó.
Pero yo necesito que alguien me escuche esto. Se necesita gente con un entendimiento claro de quién es Dios. Que vaya a la presencia de Dios y que le diga al Señor: Señor, límpiame. Saca de mí todo lo que tú no quieres que yo tenga. Hay personas, y esto es importante que usted lo sepa, hay personas que se hacen enemigos de un pastor porque lo amonestó. Por eso les dije a ustedes que es difícil pastorear hoy, porque hay gente que no entiende el evangelio. Hay gente que lo único que quiere andar por ahí es poniendo mano, y gente que lo sigue, pero no entienden la verdad del evangelio. El evangélico verdadero es afable, es honesto, es sincero, es diáfano, es de Dios, es aconsejable, enseñable. ¿Cuánta gente tú lo ves haciendo todo tipo de disparate? Pecando a dos manos, hablando mentira. Señores, yo he conocido gente que en la tarde están hablando mentiras y en la noche están predicando y no ha pasado nada. Por eso tú lo ves en ese tipo de cosas. Sí, y es verdad. Hay gente que espiritualmente uno tiene que ponerlo en su lugar, porque el hombre de Dios tiene que poner las cosas claras. Claras. Aquí estamos trabajando para llevar gente al cielo, y al cielo solamente va la gente que se lavó en la sangre de Cristo y que ahora camina diferente, se mueve diferente. El evangelio no es un tigueraje, es un asunto de vida o muerte. Cristo pagó un precio alto por el evangelio para que vengan un grupo de delincuentes a dañarlo. Pero lo bueno es que la Biblia nos advierte sobre ellos. Nos advierte de los falsos profetas y de los falsos maestros. Porque hoy en día los autotítulos, hay gente que tú lo ves, no, que yo soy apóstol, pregunta quién lo ungió. Es más, hay gente que dice que son pastores, pregunta quién lo consagró al ministerio pastoral. Otros que yo soy evangelista, pregunta quién los ungió para el ministerio. Pastor, ¿y qué es lo que usted me está diciendo? Quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. Quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. Todos los ministerios, Dios mío, esto está fuerte. Escúcheme lo que le voy a decir. Todos los ministerios que Dios llamó, tuvieron aprobaciones humanas también. No, hay gente que me tiene que oír lo que le estoy hablando. Todos los ministerios, incluyendo a Pablo. Antes de Pablo salir a predicar, los profetas y maestros que habían en Antioquía, el Espíritu les dijo: esos muchachos, yo los quiero para que prediquen mi palabra. Oraron por ellos en Antioquía, oraron por ellos en Jerusalén, los apóstoles. Entonces sale Pablo a llevar el evangelio con autoridad apostólica, reconocida por el mismo apóstol Pedro en su epístola. Pero ¿qué acontece? Que hoy en día esto es un asunto de que cualquiera dice tres cosas y ya yo soy profeta. Jesús comenzó su ministerio después que se bautiza en el río Jordán por Juan el Bautista, con 30 años de edad. Después que él se bautiza y es llevado por el Espíritu al desierto, entonces viene en el poder del Espíritu y comienza un ministerio impresionante. Necesitó a Juan el Bautista que lo bautizara. Necesitó un hombre que dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les invito a que escuchen un mensaje que yo prediqué, que se llama Cordero y León, y sé que muchos van a entender qué pasó en las aguas del río Jordán ese día, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿qué acontece? Que hoy en día, en este libertinaje, vuelvo y repito, cualquiera agarra un pote de aceite y sale un urgente. ¿Saben una cosa? Hay mucha gente que buscando honra, a mí no me interesa que me honre ningún hipócrita. No me interesa, no me importa. ¿Saben por qué? Porque la gente de Dios se conecta con gente de Dios. Lo del mundo es del mundo. Por eso Cristo dijo en una ocasión: yo no recibo gloria de hombre. Pero vaya a ver a qué tipo de hombre era que Cristo se estaba refiriendo. ¿A qué tipo de hombre era que el Señor estaba hablando?